Esto es el podcast con Esdras López. Aquí estamos en vivo y en directo desde los estudios de la 91.3 FM, Estéreo Sur. Esta estación de radio tiene una programación de música de los años 70, 80, 90 en inglés, clásicos de inglés y clásicos de español, o clásicos en español, sería lo correcto. Y hay algunas canciones contemporáneas que también forman parte de la programación nuestra. A esta hora la 91.3 está en cadena con el canal 36 y viceversa, el 36 se encadena con esta señal de la FM como parte de la poderosa franja informativa del 2026. Del mismo modo, todas las estaciones del circuito radial nuestro se unen en esta gran cadena para llegar a un buen auditorio que todavía no puede acceder a la televisión, ni abierta ni por cable, y se queda con un radio, y otros que teniendo televisión y pagando cable están trabajando en sus quehaceres y en sus mandados, y me van sintonizando ahí en la 91.3 y en las estaciones locales que retransmiten este programa, en el tuning y en la lista de las estaciones radiales de todo Honduras. Ahí aparece la 91.3 y la Catracha y la 104.3, Estéreo Sur y la otra estación también. Ahí dicen Choluzat Sur, todas las radios nuestras. Estamos contentos porque esta poderosa franja informativa sigue manteniendo una estructura informativa que montamos hace 23 años aquí, a la que le sumamos otros 20 y tantos años de experiencia profesional nuestra y la de nuestro equipo. Y eso nos hace andar bien y situarnos no en el primer lugar, ojo con eso, porque los primeros lugares son relativos, son primeros lugares dependiendo del momento, dependiendo de la óptica de quien declara primeros lugares. Nosotros no lo vemos así, porque los primeros lugares surgen de una competencia, y en la competencia de todo se vale. De todo se vale. Si no, pregúntenle a la FIFA. En la competencia todo se vale. Si no, pregúntenle a la FIFA. Envuelta en actos de corrupción, en partidos amañados, en adjudicación de derechos basados en sobornos. Hay que ponerle algo desde maratón, desde el inicio de las guerras por expansión y por
construir imperios, los triunfos y los primeros lugares y la hegemonía estuvo siempre acompañada de todo para alcanzarlo. Traiciones, sobornos, de todo. Estuve de viaje el fin de semana en Estados Unidos, antes del Mundial, por un asunto de periodistas, y me preguntaban cómo se manejaba aquí la cosa de los rankings. Y le decía, sí hay ranking, sí hay rating, sí. ¿Y vos dónde estás? Me dijo. Pues en ninguno de los dos, le dije. ¿Cómo así? Pues sí, estoy en ninguno de los dos. No me interesa. El rating, el ranking no me interesa. Nosotros comenzamos aquí con un servicio. Y desde que yo soy reportero, 50 y pico de años, me dediqué a servir como base de mi oficio, servir informando, reporteando, tratando de buscar la verdad, tratando de alcanzarla. Y bueno, y fuimos ahí evolucionando, y mientras mis proveedores me incitaban a la competencia para valer algo, yo les decía, no me interesa. No me interesa. Porque en la vida, cada quien cumple sus propósitos. Cada quien. Voy a ir a un extremo de esos propósitos, esos propósitos que invitan a los protagonistas a renunciar a esa competencia por los primeros lugares y por el ranking, todo eso. Eso es relativo. Una vez en Atlanta había una conferencia para emprendedores y pymes y soñadores. Y yo fui porque me invitaron. Hay un club de prensa internacional que de vez en cuando me invita para algunas actividades. Me invitaron al cierre del Mundial. Estoy viendo si vamos a ir para el cierre del Mundial. Y entonces uno de los oradores en Atlanta era un alto ejecutivo desde la visión nominativa, pero él no se llamaba alto ejecutivo, él se llamaba un heredero más de un negocio familiar. Y empezó a hablar del trabajo de sus abuelos, el trabajo de sus papás, el trabajo de las generaciones que fueron trascendiendo con el tiempo. Y dijo que el haber incursionado en la venta de hamburguesas lo hicieron por una coyuntura familiar que lo llevó a vender hamburguesas. Y que en la onda de la hamburguesa o en la época de la hamburguesa, en el frenesí de la hamburguesa,
salieron nombres importantes como McDonald's, Burger King, Wendy's. Pero que la familia de ellos no se vio arrastrada por esa corriente corriente competitiva por los mercados que provocaba de por sí McDonald's, Burger King y Wendy's. Y que en ese contexto había una presión social, comercial, económica sobre esta familia para que compitieran. Y desde los abuelos hasta los padres decían, no, es que mientras tengamos suficiente para cumplir nuestros compromisos, no queremos entrar en eso. Y han operado así por años, décadas. Y cuando escuchaba eso, dije yo, este es un orador de esta conferencia y lo estamos viendo de abajo hacia arriba. Y con dinero, porque tiene bastante dinero, y su pensamiento es el mismo que yo tengo, siendo él de aquí de la Unión Americana y yo de Choluteca. Coincido con él. Yo coincido con él, no él conmigo, yo coincido con él. Y dije, no ando equivocado, estamos bien. Y cuando terminó la conferencia, le dije, entonces usted no cree en una comida. Le dije, entonces usted no cree en competir, esforzarse para ser el primero. No, no creo en eso. Me dice. Entonces, ¿cuál es la razón de los negocios? La razón de los negocios, él me dice, existir para tu público, para tus clientes, para tu jurisdicción, sin afán alguno. Y los primeros lugares, bienvenidos sean los primeros lugares, no hay problema. Y la competencia, y me dijo ahí, competencia. La competencia, me dice, desde años después de la conquista, me decía, o después de la independencia, la competencia siempre estuvo ligada al poder político, la competencia siempre estuvo ligada a las influencias, la competencia siempre estuvo ligada a los sobornos, la competencia estuvo ligada siempre a los favores, la competencia es subjetiva, la competencia es eso, irreal. Le digo, ¿no es conformismo? No, me dice, porque yo puedo, yo tengo suficientes ofertas para crecer, suficientes ofertas para hacer un emporio, suficientes ofertas para cotizar en la bolsa. Pero ahí vamos. Le digo, gracias, me gustó. Era uno de los herederos de la franquicia o de la marca In-N-Out. Usted le pregunta a los muchachos de hoy qué es In-N-Out y no saben. Ellos saben que existe McDonald's, que existe Burger King y que existe Wendy's, pero In-N-Out no. Pero In-N-Out es In-N-Out. Por ejemplo, la pizza artesanal neoyorquina. ¿Cómo es que la pizza artesanal neoyorquina que se vende desde 1920, de 1930, que es un referente de la comida típica de Nueva York, no compite con Pizza Hut, o Little Caesar, o Domino's, o Papa John's?
¿Por qué? Porque ellos quieren ser la pizza de Nueva York. Punto. Entonces, nosotros adoptamos ese modelo. No lo inventé, sino que lo adopté desde que comenzamos con esto. Vamos a ir con ese modelo. Porque en este negocio de nosotros hay factores que tenemos que conocerlos, y si no los conocemos, entonces entramos a una ficticia competencia y a un ficticio trofeo de los primeros lugares. Vamos a ver. Cuando entramos a negocios pequeños, medianos o grandes, siempre tenemos que arrancar desde el universo. El universo. Entonces, ¿cuál es el universo mío en este negocio de la televisión? 18 departamentos. 18 departamentos. Ajá. ¿Cuál es el negocio mío? 9 millones, 10 millones, 10 millones. ¿Entre qué? Entre novelas. ¿Yo soy de novelas? No. ¿Yo soy de deportes? No. ¿Yo soy de entretenimiento? No. Y esos de deportes, de novelas y de entretenimiento tienen su universo. ¿Transmisiones en vivo? No. ¿Ligas menores? No. ¿Liga mayor? No. ¿Certámenes de belleza? No. Entonces yo soy el mejor en noticias. Punto. ¿En qué horarios? Relativo. Si la accesibilidad a las noticias es reciente con los teléfonos inteligentes. En una ciudad de 1 millón de habitantes, ¿cuántos empleados públicos habrán más o menos en esta ciudad? No hay 1 millón de empleados públicos. ¿Cuántos? 50, 20 mil. Entonces, ese empleado público se levanta a las 5 de la mañana, la esposa le prepara la comida y decide escuchar radio o ver televisión. Sí, radio o TV. Muy bien. ¿Qué radio? ¿Un programa del señor que lee las cartas? ¿Un programa de música? ¿Un programa de los galos y de Germain de la Fuente? ¿O noticias? ¿Qué? A saber. Y antes de los que no habían teléfonos inteligentes, ¿cómo te iba a ver cuando se iba? A saber. Y ahí va una teoría, una serie de análisis que determina cómo es el asunto. Entonces, la televisión original de noticias, la televisión original de transmisiones políticas, sus ejecutivos, sus dueños dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que buscar un horario para dar noticias. Bueno, sí. El horario para dar noticias es la noche, la tarde media, la tarde entrando a la noche. 6 de la tarde, 7 de la noche. Cuando el obrero, el trabajador, el ejecutivo americano o europeo se sienta en el sillón a ver cómo estuvo el día. Muy bien.
¿Y cuánto tiempo vamos a trabajar en eso? Bueno, de acuerdo a los estudios psicológicos, un ser humano difícilmente te va a ver un programa de 1 hora con la atención respectiva. Démosle condensado las noticias del mundo a nuestros televidentes. Vaya pues, démosle condensado las noticias. Media hora de noticias que va a ser distribuida en media hora, incluyendo spot de televisión. Y vamos a presentar de las noticias más importantes, una del mundo y una local, o dependiendo, si son 2 o 3 internacionales, pues vamos a dar las 3. Vamos a hacer una pausa y vendremos con las noticias menos importantes hasta una noticia de cierre, que es el caballo que se ríe. Ya terminó. Y ese formato no cambió desde la invención de la televisión y los precursores de las noticias. El tiempo lo vino a ratificar con estos aparatos. El tiempo dijo, tenemos que dar videos cortos. Y ya la máquina dice, tu video no puede ser publicado porque traspase el minuto. Ya lo dice la máquina. Este video es muy largo. Trata de hacer videos cortos para que logres más alcance. Lo dice este aparato. Y ahí vamos. Lo que se está haciendo ahora con esta nueva ola televisiva es que se están ratificando los principios y la visión que tuvieron los padres de la televisión y los padres del periodismo por televisión. En eso estamos. Y entonces le decía que los primeros lugares son relativos a los momentos. Por ejemplo, las televisoras compiten por el material que tienen. Si alguien tiene un video o una fotografía exclusiva de un momento impactante donde solo estuvo un reportero ahí, por casualidad, no fue porque se lo buscó, por casualidad. Entonces, obviamente, todo el mundo va a ver esa televisora porque tiene la foto o el video del momento. Ahora eso se perdió con esto. Con la viralidad de los videos, con la viralidad de los contenidos. ¿Con quién estamos compitiendo? Estamos compitiendo con estos aparatos. El momento, la foto, se vuelve viral. ¿Y qué nos queda a nosotros? Estar repitiendo lo que todo el mundo está repitiendo. Por eso es que nosotros prevalecemos. Porque nosotros no tratamos de ser virales. Porque nosotros no tratamos de ser fugaces, sino prevalecer en el tiempo, en lo que nos corresponde. Y por eso estamos aquí, prevaleciendo en el tiempo y ganándonos un espacio, no en el rating, no en el ranking, un espacio en la conciencia ciudadana que decide vernos y que mañana no decide vernos porque en otro lado hay algo más importante. Vamos de menos a más. Los mexicanos pensantes, analistas, dicen, óigame, nos dieron aquí en este Mundial de Fútbol un confite. ¿Cuántos partidos le dieron a México? 5 partidos. 5 partidos de 100 y pico de partidos. No dieron nada, dicen. Entonces hay que analizar las cosas, entender las cosas. Y solo analizándolo, pensando su negocio, sus pensamientos, sus posiciones prevalecen en el tiempo. Una pausa y comenzamos porque todavía no ha iniciado el tema correspondiente al episodio de hoy en el podcast. Volvemos.
Esto es Yolusat Sur. Ella tenía un hueso salido en su pie, estaba programada desde el año pasado y lograron hacerle la cirugía exitosamente. Gracias al decreto del Congreso Nacional que ha potenciado la reducción en la mora quirúrgica. Bajo la gestión del presidente Nardia Fura, quedando reducida esta a un número total de menos del 40%. En el hospital la atención médica es excelente. La salud es un derecho. Este Congreso no le va a fallar al pueblo hondureño. Si sos de los que se sienten dentro de la cancha, jugá de titular y viví la pasión del fútbol con Claro Fibra. Contratá 800 megas por solo 1.100 lempiras al mes. Incluye 2 cajas digitales, Claro Video con Universal Plus y A3 Player incluidos y un mes de cortesía de Prime Video. Contratado ya en nuestras tiendas o al 2205-0000. ¡Claro que hay fútbol! ¡Claro que sí! Continuamos. Bienvenidos. Este es el podcast. Aquí hay algo que muy pocos lo han abordado en México y en los países que hablan de fútbol. Oigan esto. Estados Unidos emitió alerta de viajes a aficionados que visiten México. Estados Unidos. Hay 3 sedes para el Mundial de Fútbol: Canadá, Estados Unidos y México. La Embajada de Estados Unidos en México alertó a los aficionados de su país que acudirán al territorio mexicano evitar visitar varias entidades por el riesgo derivado de la violencia e inseguridad en México durante el Mundial. La embajada recordó a sus ciudadanos que siguen vigentes las recomendaciones de viaje del Departamento de Estado, entre ellas la advertencia de no viajar a 6 estados mexicanos debido a los problemas de inseguridad. De acuerdo a los norteamericanos, al gobierno de Donald Trump, Washington recomienda a sus ciudadanos no viajar a Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Colima, Zacatecas, Tamaulipas, debido a los riesgos asociados con delincuencia y violencia. Pide reconsiderar el viaje a Baja California, a Chiapas, a Chihuahua, a Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora. Y en otros estados, mayor precaución. Pero no hablemos de esta fiesta global. Miren estas imágenes que tenemos preparados para ustedes, porque dicen, cuidadito, pones algo del Mundial, quita el rótulo ahí. Ah, vaya, pues no pongamos nada del Mundial. Pues. Es prohibido que pongan los goles, vaya, pues póngame el audio ahí. Miren, qué cachimbeo. Miren, este es el Mundial de Fútbol. Este es el Mundial de Fútbol, Yergovi. Vean, el Mundial. Mientras estaba bailando Shakira, los mexicanos y las mexicanas protestando por problemas sociales en el país anfitrión. Las calles están tomadas, hay una peregrinación permanente durante la inauguración y durante todo el torneo. Unas 80,000 personas estuvieron en el estadio, pero otro tanto estaban en las calles.
Una confrontación del pueblo. Vean ustedes. Ese es el Mundial de Fútbol. Díganle a sus amigos que ya no vengan, eran los mensajes. Ahí está otro muerto, este es el primer muerto del Mundial. Cosas que en otros lados no las dicen, porque hay que hablar de la buena cara del Mundial. Ahí está en pie de lucha la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se ha provocado episodios de tensión y una confrontación permanente, mientras en el estadio gritaban ¡Viva México, cabrones! ¿Será que a esos mexicanos que protestaban hoy no les gusta el fútbol? Claro que les gusta el fútbol. Pero como dicen allá mis amigos de la colina, lo primero, primero. ¡Ué! Mire cómo confrontan. Ese es el Mundial en México. En Estados Unidos, los precios para las entradas están por encima de los precios de otros años, de otros torneos. Los hoteles cayeron en sus reservas. Y vean ustedes ahí, un muerto en el partido inaugural. No los dejaron avanzar hacia el Estadio Azteca. Los medios de comunicación nacionales e internacionales reportando lo que sucedió, informaban que una marea verde tomó las calles de la capital mexicana en una peregrinación deportiva hacia el Estadio Azteca el día de la ilusión para los aficionados del Mundial. Como todos ya saben, México y Sudáfrica inauguró el torneo, mientras miles de pies caminaban para llegar al encuentro. En las plazas públicas se confundían los aficionados al fútbol y los protestantes. La jornada no ha sido solo fútbol. Grupos de madres buscadoras de desaparecidos, uno de los problemas más desgarradores del país, y el gremio de maestros que protesta por su precariedad laboral, han elevado la voz ante los focos de atención mundial que atrae la competición de la FIFA. ¿Qué les parece? Esas son algunas imágenes que muestran lo que ocurrió al iniciar el Mundial. Señoras y señores, muchas gracias por el favor de su sintonía. Este ha sido un episodio más de El Podcast. Nos encontramos en uno más de la serie, cuando así nos convoquen y cuando ustedes nos honren con el favor de su sintonía.
Quédense con nosotros porque continúa esta poderosa franja informativa de Cholusat Sur Informando, correspondiente al año 2026. Que estén bien. Chao. Esto ha sido el podcast con Esdras López.